otro día más en nuestro bosque divergente, donde vuestras arborescencias son bienvenidas. Hoy vamos a reflexionar, quiero compartir con vosotros el tema del aburrimiento en el sistema educativo y la gran falacia extendida de que los niños con altas capacidades se aburren. ¿Se aburren? No. Los niños con altas capacidades no se aburren. Ninguna persona con altas capacidades se aburre. Más bien, se les aburre. También se puede decir que los niños neurotípicos se aburren en el colegio. Y claro, ya habrá algún padre que salga a decir, o madre, no, es que mi niño se aburre por distintos motivos. Claro, una persona con altas capacidades va a tener inquietudes intelectuales, inquietudes de todo tipo, motóricas, sensoriales, etcétera, y no se le va a dejar hacer lo que quiera. Entonces, no es que el niño en sí mismo se aburra, porque no tiene recursos para mantenerse motivado, sino que tiene tal cantidad de recursos internos que desgraciadamente el sistema educativo no está preparado para darle rienda suelta a todo ese potencial que tiene el niño. Entonces, por eso decía que se le aburre. Si tú a un niño con altas capacidades le dejas que haga lo que de su cerebro quiera salir, imposible que se aburra de su cerebro o de su cuerpo, porque a lo mejor quiere expresar corporalmente o tiene esa sobreexcitabilidad motora que también es frecuente. En fin, si le dejamos ser, no se va a aburrir. Otra cosa es el niño neurotípico que no tiene tantas inquietudes y que, bueno, pues tiene un cerebro que no tiene tanta avidez. Esa falta de avidez incluye que no tiene interés por aprender muchas veces. Entonces, claro, los contenidos del colegio le pueden parecer totalmente anodinos, no le interesa nada. Sin embargo, el niño con altas capacidades le interesa prácticamente todo. Lo que pasa es que la forma de enseñárselo es tan reducida que es como querer hacer encajar un polígono de muchas caras en la forma de un triángulo de 3 caras. Pues mal asunto. Luego está la otra parte que también quiero hablar del aburrimiento. Por supuesto, no podía dejar este vídeo sin hablar del aburrimiento en el lado oscuro al que nos tenemos que enfrentar en la sociedad, que son esas personas que verdaderamente sí que se aburren porque tienen un vacío existencial y están más cerca de realizar el mal que de realizar el bien. Me estoy refiriendo, por supuesto, a los psicópatas y los narcisistas. Esa gente, por supuesto, que se aburre. Por supuesto que se aburre y necesita mucha estimulación externa para saciar su necesidad de abuso y su necesidad de suplemento narcisista. Pero ese aburrimiento ocurre lo mismo que con el aburrimiento de los neurotípicos. Es un aburrimiento de diferente naturaleza del que puede llegar a desarrollar una persona con altas capacidades. El problema es que, lamentablemente, personas que tienen el potencial de no aburrirse ni un solo minuto de su vida, porque la mayoría de las cosas le parecen interesantes y tienen 1000 ideas que quiere desarrollar, si se lo permiten, esas personas al final son las que acaban más aburridas porque vivimos en una sociedad y en un sistema que les hace aburrirse, que no les deja ser. El problema no es el aburrimiento, el problema es que no le dejen a la persona ser lo que es, desarrollar lo que tiene dentro. Ese es el verdadero problema. Entonces, bueno, cuando se hable muchas veces de no, es que hay que enriquecer los sistemas educativos y tal, enriquecer, ¿de qué estamos hablando con enriquecer? ¿De que si el niño tiene altas capacidades, en vez de hacer 3 ejercicios de matemáticas, haga 10? Porque eso es un castigo, eso no es enriquecer el currículo. No porque acabes antes tienes que hacer el triple o el cuatriple de tus compañeros, si eso lo que va a suponer es repetir y repetir y repetir lo mismo. Eso no sirve de nada. Enriquecer el currículo sería, vamos a ver, el currículo de los niños de X edad es este, o de este curso, ya no por edades, del curso en el que esté el alumno. ¿Este alumno ha cubierto lo que se exige en el programa? Sí. ¿Le sobra tiempo y el alumno quiere hacer otra cosa? Déjale en paz, déjale que lo haga. No le pongas a repetir. Estoy segura que de los que me estáis escuchando estáis hasta las narices o habéis estado hasta las narices de repetir, o incluso esta otra circunstancia de los exámenes. Bueno, este es otro gran tema.
haces un examen y llegas ahí y lees las preguntas, lo haces y terminas antes. Y lo quieres entregar y te dicen, no, no lo puedes entregar todavía, repásalo, que seguro que has hecho algo mal. Y ya es lo que te faltaba, que te metan esa duda porque tú te pones a repasar. Ya lo repasas, ya lo he repasado, repásalo otra vez y acabas repasando el examen 20 veces. Ya tú mismo empiezas a decir, esto igual es más complejo de lo que parece. Igual yo no he entendido la complejidad de la pregunta y aquí hay más meollo de lo que parece a simple vista. Y empiezas a buscar complicaciones donde no las hay. Y te has tirado repasando un examen una hora entera, un examen que a lo mejor habías hecho en 10 minutos y a lo mejor has cambiado alguna cosa porque te parecía demasiado sencilla y luego al final la acabas liando. Eso también es otra. O os voy a contar una anécdota que me pasó a mí una vez en un examen de ciencias naturales en el colegio. Pues de esto que me sobró también mucho tiempo y yo lo quería entregar porque yo lo que más quería hacer en el colegio era dibujar. Yo solo quería dibujar cuando acababa las tareas y normalmente no me dejaban hacerlo. Entonces, terminé el examen, me sobró muchísimo tiempo y no me dejaba el profesor entregarlo, no me dejaba levantarme del asiento, por supuesto, claro está. Y me tuvo allí sentada pues unos 40 minutos más hasta que terminaron mis compañeros el examen. Yo ya estaba desesperada, no sabía qué hacer. Me dijo que repasara el examen, lo que os acabo de decir no sé cuántas veces, y ya cogí una regla de estas que tienen como marcadas para hacer la forma de letras, de dibujitos, de asteriscos y demás. Y me puse a hacer florecitas en los márgenes de la hoja con los rotuladores, porque yo ya estaba deseando pintar, deseando dibujar y no podía. Bueno, pues la cuestión es que el examen estaba bien hecho, pero el profesor me bajó la nota porque decía, me acuerdo que era un examen que se preguntaba sobre el aparato respiratorio, me decía que eran esos dibujitos que había hecho a los lados, que eran asteriscos pintados de colorines, que si eran los alvéolos pulmonares. Y le dije que no, porque los alvéolos pulmonares tenían una forma globulosa y lo que yo había dibujado eran flores. Entonces, pues bueno, en fin, me bajó la nota por eso. Y bueno, esta es una de las muchas veces que te bajan la nota porque te has salido de la campana de Gauss, ¿no? Has hecho más allá de lo que te pedían. Y esto te lo castigan mucho. No quieren que hagas más de lo que te piden porque no quieren corregir más. Es que esta es, fijaos, la vocación del docente, que no quiere que el alumno haga más de lo que se le pide. Qué triste, ¿no? O sea, el alumno debería superar al maestro si el maestro es bueno. Esto es algo muy de las tradiciones de artes marciales, que el alumno llegue a superar al maestro. Con el tiempo, por supuesto. Y hay muchos docentes que tienen mucho miedo a los alumnos con altas capacidades y son estos típicos frustrados que dicen que un alumno nunca puede sacar un 10 porque si no estaría al nivel del maestro. No, si eso es así. Si un alumno nunca va a poder sacar un 10 es porque se le está pidiendo algo que no está dentro del programa lectivo. En fin, cosas de maestros, cosas de alumnos, cosas de que no te tienes que salir de la campana de Gauss. Luego es difícil saber dónde está ese delgado límite entre lo que es ya pasarse y lo que es hacerlo bien. Porque claro, te están pidiendo que tienes que llegar a un buen rendimiento y tú lo quieres hacer muy bien. Pero claro, ¿dónde está ese delgado límite en el que ya lo has hecho demasiado bien? Ya te has pasado de la línea, ya has hecho cosas que no te pedían y entonces eso te va a restar al final. Es como estar andando por una cuerda floja, como un malabarista. Constantemente tienes que estar ahí en un delgado equilibrio entre hacerlo bien y pasarte de la raya. Y luego, por supuesto, pues también estas cosas de que a medida que vas creciendo y ya vas entrando en la adolescencia, sobre todo, pues no quieres llamar la atención, quieres pasar desapercibida en clase, pues porque también, pues ya se sabe, ¿no? Que se castiga, me refiero al grupo de alumnos al que saca buenas notas, que si el empollón, que si tal, se le mira mal. Entonces, pues como que intentas llevar ahí un perfil bajo para que tampoco tus compañeros se fijen en si sacas buenas notas o no. Y toda esa patraña. Entonces, esa es la vida en la etapa educativa. Luego ya en la universidad, pues ya te encuentras de todo. Sigues con estos problemas, sigues con que no puedes ir más allá de lo que te piden. Tienes incluso a veces que memorizar como un papagayo como en el colegio. Eso sí que me parece grave en la universidad. O sea, yo no estoy en contra de que es verdad que hay ciertos datos que tienes que memorizar para luego poder llevar eso a la práctica. Eso es a mí algo que me gusta, llevar las cosas a la práctica. Pero memorizar como un papagayo
conceptos que se pueden explicar con otras palabras, o sea, no tengas que describir algo con las palabras exactas con las que el profesor lo ha dictado en clase. Eso ya me parece terrible. Y además, este tipo de clases magistrales que va un profesor, se sube a la tarima y se pone a dictar a estas alturas de vida, bueno, a estas alturas o a las alturas a las que estudié yo la carrera, pero ya viendo lo que ha pasado en los cursos de posgrado que he hecho después, veo que la cosa no ha mejorado mucho y por eso me he hecho cada vez más fan de hacer formación online, por no tener que ir a clase, no tener que aguantar neurotípicos, no tener que aguantar profesores, estudiarte el temario a tu bola. Y en fin, la verdad es que cada vez da más pereza el sistema educativo reglado. O sea, disfrutas mucho más estudiando por tu cuenta, aprendiendo por tu cuenta y no teniendo que encajar en un polígono de menos caras. Luego está también el aburrimiento cuando llegas en tu etapa adulta al ambiente laboral. Ahí así que prepárate. Si la gente está preocupada por el aburrimiento en el sistema educativo, prepárate que eso no es nada para cuando vayas a trabajar. Afortunadamente hay ambientes laborales en los que estás encantadísimo, y puedes desarrollar tus ideas, tu creatividad, tus ganas de aportar, y en el propio trabajo son listos, son inteligentes y te dejan hacer las cosas sin estarte haciendo la vida imposible. Pero no todos los trabajos son así. Entonces, esta es también una de las técnicas de moving laboral más extendidas, el aburrirte, el mandarte a hacer cosas repetitivas, no porque el trabajo sea repetitivo en sí, ojo, hay algunos trabajos que lo son, pero quiero decir que se utiliza esto de manera intencionada. Se busca desmotivar al trabajador, que deje de tener conductas pues que se salen un poco de la norma en el sentido de aportar ideas, de querer avanzar, de querer llevar el trabajo a otro nivel, ¿no? Eso en algunos sitios no es bien recibido, entonces se utiliza esta estrategia de mandarte tareas repetitivas, de mandarte a hacer cosas que están muy por debajo de tu capacidad. Es como si tú mandas a una persona que tiene muchísima preparación a hacer fotocopias. Hacer fotocopias no tiene nada de malo, pero obviamente tú estás capacitado para hacer algo más que hacer fotocopias, ¿no? O tenerte entretenido haciendo tareas absurdas que son totalmente improductivas, pero simplemente te las mandan a hacer para que estés entretenido y para que parezca que sí que te están teniendo en cuenta. Simplemente te mandan a hacer eso para que no estés haciendo otras cosas productivas. En fin, es innumerable la cantidad de cosas que te pueden hacer para aburrirte, para que desistas, para que te deprimas, para que dejes de brillar, en definitiva. O sea, que el aburrimiento que empieza en la etapa escolar va a estar presente a lo largo de la vida porque te aburren. Tú no te aburres. En cuanto sales de ahí, de trabajar, de clase, de lo que sea, tienes mil motivaciones, te apetecen hacer un montón de cosas, te apetece indagar en un montón de cosas. Tú no tienes un problema de aburrimiento. Es tu entorno el que no te deja desarrollarte, el que quiere que te aburras, el que quiere que desistas, el que quiere que no brilles. Bueno, que se lo hagan mirar. Si es que ellos no pueden brillar, que hagan por brillar, porque una persona con altas capacidades no tiene el camino hecho por tener altas capacidades, también se tiene que esforzar y tiene que implicarse en la tarea, que es otra de las características, la gran implicación en la tarea, lo que hace que la persona acabe brillando. Pero claro, hay gente que es muy vaga y gente que ni tiene la capacidad de primeras ni quiere desarrollar el esfuerzo necesario para desarrollar un talento. Entonces, bueno, lo cotidiano, pero teniéndolo en perspectiva y teniéndolo claro, como decía en el anterior vídeo de Más allá del masking, lo importante es tener clara nuestra esencia interna, tener claro nuestra luz interna y no dejar que nadie nos apague esa luz. Nos vemos en otra ocasión, cuidaos mucho, que vaya todo muy bien, un gran abrazo, chao.